Hola, muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva sesión práctica de cálculo numérico. En esta vamos a estudiar las integrales, que conforman parte del estudio de métodos numéricos. Tenemos que entender primero qué son las integrales. Las integrales conforman parte de una operación matemática que es llamada integración, que es fundamental en el cálculo. Esta operación, a grandes rasgos, se puede definir como la suma de infinitos cuadraditos o, dicho de una forma más formal, de infinitos sumandos, infinitamente pequeños, y siendo el resultado de esta suma como el área bajo la curva de la función de la que nosotros estamos integrando. Es decir, que si nosotros tenemos una integral y empezamos a dibujar muchos cuadrados pequeños debajo del área bajo la curva, y cuando completemos esa área vamos a obtener el resultado de la integral. Bueno, no obstante, muchas veces existen integrales que son difíciles de calcular a mano y también imposibles. Es decir, no podemos utilizar los procedimientos que nosotros vemos en cálculo para calcular esa integral. ¿Qué tenemos que considerar? Que estos métodos numéricos se aplican en integrales propias, más conocidas como integrales definidas. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a calcular la integral en un intervalo definido y acotado. Es decir, entre un número a y un número b precisos. Existen integrales impropias, por ejemplo, las que se caracterizan por tener intervalos de integración infinitos, muchas veces, que tienden al infinito. Estas integrales no las podemos resolver con los métodos numéricos que en estos momentos nosotros vamos a estudiar. ¿De qué formas nosotros podemos calcular la integración? Estas formas corresponden a la suma de Riemann para rectángulos, suma de Riemann para trapecios y suma de Simpson. Estas sumas corresponden a métodos numéricos diferentes para el cálculo de la integral. Bien, estudiemos entonces de qué se trata la suma de Riemann mediante rectángulos. Tal como mencionamos anteriormente, esta suma considera que la integral va a corresponder a la suma de muchos rectángulos bajo la curva. Por lo tanto, si yo dibujo muchos rectángulos bajo la curva, siguiendo la forma de esta curva y sumo sus áreas, vamos a obtener el resultado de la integral. Pero entonces, ¿cómo calculamos las áreas de cada uno de estos rectángulos? Corresponden a simplemente al ancho por el alto. El ancho corresponde a delta x, es decir, la diferencia entre un x y el siguiente, y el alto corresponde a la función evaluada en ese x. De esta manera, si nosotros calculamos ese ancho, delta x por f de x, voy a obtener el área de uno de estos rectángulos. Si yo realizo este proceso de manera repetitiva y lo sumo, obtengo entonces que la integral va a corresponder a una sumatoria del área de estos rectángulos, que va a corresponder a su altura, es decir, la función evaluada de x, por el delta x, que va a corresponder al ancho de este rectángulo. ¿De qué se trata la suma de Riemann mediante trapecios? Sigue la misma lógica que el método anterior, es decir, que se suman geometrías debajo del área bajo la curva, pero en esta ocasión, en vez de utilizar rectángulos, se van a utilizar trapecios. ¿Por qué trapecios? Porque en general estos se adaptan de mejor manera a las curvas. Si nosotros vemos en la diapositiva anterior, los rectángulos muchas veces se escapan de las curvas. Y mientras estos rectángulos más grandes sean, más se va a escapar un pedazo del área de ese rectángulo. Va a haber un mayor error, un mayor margen de error. De esta manera, mientras más x nosotros utilicemos, más pequeños van a ser los rectángulos y menor va a ser el error. Bueno, pero si yo pongo trapecios acá abajo, nosotros podemos ver que de esta manera, con los trapecios, nosotros podemos adaptarnos de una mejor forma a la curva de la función y tener una menor pérdida o un menor margen de error.
Por lo tanto, en esta ocasión, en vez de calcular el área de un rectángulo y sumarla, tenemos que calcular el área de un trapecio y sumarla. Nosotros podemos ver en esta última imagen a la derecha cómo es el área de un trapecio, el resultado final, que va a corresponder a esta ecuación que vemos aquí. Por lo tanto, con la suma de Riemann mediante trapecios, perdón que quedó corrida esta imagen, la suma de Riemann mediante trapecios entonces es aplicar una sumatoria a estas geometrías, es decir, a esta última ecuación. Y ahí vemos. Esta imagen muestra cómo es que estos trapecios se adaptan de mejor manera a la curva. Por último, el último método que vamos a estudiar corresponde al método de Simpson. El método de Simpson lo que hace es combinar la suma de Riemann y el método de los trapecios, aproximando el valor del área bajo la curva mediante la ecuación que se puede ver aquí, que otra vez quedó un poco tapada. Lo que hace este método es que, dependiendo de cómo esté la curva en un cierto punto, va a tomar o forma rectangular o forma de trapecio o alguna especie de combinación de ambas. Por eso este método es más adaptativo. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que en los métodos anteriores para su cálculo. Tenemos que tomar la función, calcular su sumatoria. Y esto para un cierto número de n determinado. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí sale un límite con n tendiendo a infinito. Es decir, que la sumatoria la tenemos que repetir muchas veces. Por ejemplo, aquí en este gráfico el n es igual a 5. Lo estoy repitiendo 5 veces la suma. Lo ideal es que ese n, que en este caso es 5, sea lo más alto posible. Por ejemplo, 1000, 10.000, así hay un menor error y una mayor precisión en el cálculo. De esta manera, cuando nosotros escribamos el código, nosotros vamos a insertar el n que vamos a utilizar, es decir, cuántas veces vamos a sumar esta expresión, y lo vamos a determinar siempre con un n que sea lo más preciso posible, pero también que nuestro computador sea capaz de calcular. Muchas veces un n muy grande hace que el computador no sea capaz de calcularlo y se queda pegado. Es muy habitual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos estos métodos? Como les decía anteriormente, el método de Simpson es un método que se adapta a la forma, a la curva que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función, una parábola, por ejemplo, los rectángulos van a ser bastante imprecisos porque, como vimos anteriormente, van a haber varias zonas que se van a salir. En cambio, con el método de Simpson se va a adaptar mejor la curva, y mejor aún que en el método de los trapecios, porque por ejemplo aquí en la punta vemos que queda una zona un poco perdida. El método de Simpson en este caso habría adoptado de mucho mejor manera la forma en la curva en ese punto. Ahora veamos, hagamos una primera vista de cómo corresponde al código del cálculo de integral. Corresponde entonces, como vimos anteriormente, al código que uno habitualmente escribe para una sumatoria. Es decir, utilizamos un ciclo y dentro de ese ciclo vamos calculando la sumatoria y sumando los términos dependiendo del método que nosotros utilicemos. Aquí tenemos los tres métodos. Suma corresponde al método la suma de Riemann para rectángulos, después para trapecios y después al método de Simpson. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí entonces? En las primeras líneas estamos determinando cuáles son los intervalos de integración, el intervalo inferior, que es A, y el intervalo superior, que es B. En este caso 2 y 3, que es son números cualquiera para ejemplificar. Sum 1 y sum 2 corresponden a las variables a las cuales se les va a asignar el valor de la sumatoria. Como al principio no hemos sumado nada,
tiene que iniciar con el valor igual a 0. Partición. La partición corresponde al n. El n, como dijimos anteriormente, lo ideal es que sea muy alto, en este caso es 10.000. El dx, este es un punto muy importante, para que sea homogéneo, para que no varíe el valor de este intervalo, siempre va a ser el extremo superior menos el extremo inferior dividido en la partición. Es decir, yo estoy dividiendo todo ese intervalo en 10.000 partes. Si la partición fuera 1000, en 1000 partes; si fuera 100, en 100 partes. Entonces, siempre voy a ir saltando en el mismo valor. Ahora, dentro del ciclo for, yo puedo calcular la integral con los tres métodos, si es que así yo lo deseo. Entonces, el primer método corresponde al método de la suma de Riemann. Para rectángulos, como vemos, la suma se le asigna, el nuevo valor de la suma se le asigna al valor que tenía anteriormente, más esta función que es el área del primer rectángulo. Esto para el primer ciclo. Posteriormente, cuando sea el segundo ciclo, este ya va a tener un nuevo valor asignado a la suma y se lo voy a sumar nuevamente, así hasta el final, hasta que yo realice los 10.000 pasos. De esta manera nosotros después expresamos el resultado. Ahora que vimos superficialmente el código dentro de esta diapositiva, lo vamos a estudiar directamente en una planilla de Excel, viendo en acción el código de Visual Basic. Para ello tienen que ver el siguiente video. Muchas gracias.